Buen día, ¿cómo están? Hoy nos encontramos para conocer un poco acerca de los tejidos. Sabemos que los tejidos son grupos de células que presentan características similares para cumplir una misma función. Por la longitud de los tejidos, yo voy a empezar desarrollando, voy a nombrarles todos los tejidos, pero voy a ir de a poco dando de a un tejido por clase. Los tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, luego tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso. Hoy vamos a empezar con el tejido epitelial. Ustedes saben que el tejido epitelial, la piel, es la cobertura externa que tiene nuestro cuerpo, pero no es la única función la de protección, ¿sí? El tejido epitelial tiene muchas funciones, entre ellas cumple la función de filtración, además de absorción, secreción, excreción. No solamente cubre toda la superficie externa, aislándola del cuerpo, del exterior, sino también recubre internamente vasos sanguíneos, ¿sí? Y linfáticos, además de proteger órganos y de evitar que la fricción de uno contra otro. No solamente, como dije al principio, nos protege de la abrasión de los agentes externos, ¿sí? Vamos a comenzar viendo cuáles son las características que tiene este tejido epitelial. El tejido epitelial tiene células que son muy particulares, no son todas iguales, ¿sí? Hay muchas diferencias de acuerdo a la forma de la célula epitelial, es la función que va a cumplir, ¿sí? Ahí podemos clasificarla de acuerdo a la forma de las células y también de acuerdo a la cantidad de capas que tiene el tejido, ¿sí? Yo acá tengo una imagen para mostrarles y para ir explicándoles. Acá tenemos arriba esta primera distribución, ¿sí? Que tenemos acá, que es pavimentosa, plana. ¿Se alcanza a ver? Plana. Luego tenemos acá otra que es cúbica, donde tiene el mismo alto que ancho, ¿sí? Y acá tenemos otra que es columnar, ¿sí? Donde predomina el alto sobre el ancho. Entonces, de acuerdo a la forma, puede ser plana, puede ser cilíndrica o puede ser cúbica. De acuerdo a la cantidad de capas, puede ser simple. Acá en esta primera tenemos una sola capa. Simple, puede ser estratificada, como tenemos acá, acá y acá, varias. Estratificada viene de estrato. Estrato quiere decir varias capas, ¿sí? O pseudoestratificada. De acuerdo, como les dije al principio, a la forma de las células, a la cantidad de capas que tiene, es la función que cumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes deducirán ya que cuanto menos cantidad de capas tiene, más frágil es el tejido epitelial. Entonces, esto es así realmente. Cuando tenemos una sola capa de células, la función de ese tejido, que se llama simple, ¿sí? Porque tiene una sola capa de células, es filtración, absorción o secreción, ¿sí? Cuando estamos hablando de un epitelio estratificado, es decir, que tiene muchas capas de células epiteliales, la función es protección. ¿Por qué? Porque al tener muchas capas de células, la función obviamente cumple, ¿sí? Otra cosa importante que ustedes tienen que conocer es que un tejido epitelial tiene, cada célula tiene dos caras, ¿sí? Una cara, que es la cara exterior, la primera, la superior, que se llama cara apical, porque da al exterior. Puede ser al exterior, superficie exterior del cuerpo, o puede ser exterior del órgano hacia la luz de una cavidad, o, por ejemplo, hacia la luz de un conducto, porque acuérdense que el tejido epitelial también recubre el interior de vasos sanguíneos. Entonces, una cara apical y una cara que se llama cara basal. ¿Por qué? Porque la cara basal está apoyada sobre el tejido subyacente. ¿Cuál es el tejido que está debajo del tejido epitelial? El que yo nombré en segundo lugar, que es el tejido conectivo o conjuntivo, ¿sí? Entonces, una cara apical que da a la superficie exterior, una cara basal que da al tejido conectivo o conjuntivo que está debajo, ¿sí? Muy bien. Aparte tiene caras laterales que obviamente dan a las células vecinas, ¿sí? Que tocan a una célula vecina que está al lado.
Acuérdense que cuando vimos células, vimos que las células no están aisladas, están pegadas unas con las otras, formando un tejido. Y de acá viene una característica particular que tiene el tejido epitelial a diferencia de otros tejidos. Como ustedes observan acá, una célula está pegada con otra y no hay espacio intercelular, ¿sí? O intracelular. No hay espacio intercelular entre célula epitelial con otra. Está una pegada a la otra. Esto no ocurre en otros tejidos que vamos a ir viendo después. El tejido conectivo, por ejemplo, que vamos a ver en segundo lugar, tiene abundante sustancia intercelular, ¿sí? Que a veces es líquida, a veces es semilíquida y a veces es sólida, ya vamos a ver. Pero el tejido epitelial se caracteriza por esto, recuerden siempre. Una célula está pegada con la otra, no hay espacio intercelular o intracelular, por un lado. Otra característica importantísima que no tienen que olvidarse nunca es que el tejido epitelial tiene inervación, tiene terminaciones nerviosas, pero no tiene vascularización. ¿Qué significa? Que es avascular, quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. Entonces ustedes dirán, ¿entonces cómo recibe las células la alimentación que necesitan para vivir? Bueno, lo reciben el tejido que está debajo, que es el tejido conectivo o conjuntivo, que sí está muy vascularizado, tiene mucha cantidad de vasos sanguíneos que van a alimentar no solo al tejido conjuntivo, sino también al que está suprayacente, que es el que está arriba, que es el tejido epitelial. Así que recuerden, primera característica del tejido epitelial, una célula está pegada con otra, no hay sustancia intercelular y no hay vascularización. Sí hay inervación, ¿sí? Yo en este corte que les voy a mostrar ahora de la piel, por ejemplo, se observa, acá se observa el tejido de la piel, ustedes pueden ver, ¿sí? A ver si se ve ahí, tenemos todo este tejido, el tejido epitelial, ¿sí? Con la epidermis, que es la capa superior, con la dermis, que es la capa de abajo, y acá tenemos toda la vascularización, los vasos sanguíneos del tejido que está debajo, que es el tejido conectivo. Y a ver si se alcanzan a ver acá, por ejemplo, estas que se ven acá, esto que se ve acá, estos son corpúsculos. ¿Qué significa la palabra corpúsculos? Corpúsculos son terminaciones nerviosas que nos permiten a nosotros detectar cambios de temperatura, de presión, por ejemplo. Este que se ve acá es el corpúsculo de Krauss, que nos permite percibir el frío, ¿sí? Este que está acá es el corpúsculo de Ruffini, nos permite detectar los cambios de temperatura, sobre todo el calor. Este que está acá se llama corpúsculo de Meissner, nos permite captar las vibraciones, es un estímulo mecánico. Y este que está acá son terminaciones nerviosas que también permiten captar cambios de temperatura, roces, o sea que fíjense todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la piel. El tejido epitelial sí tiene terminaciones nerviosas, pero recuerden que no tiene vascularización, o sea, es avascular. Al principio, cuando yo comencé a hablarles, les dije que el tejido epitelial, ustedes conocen que cumple la función de protección. Pero les dije también que aparte de la función de protección, cumple otras funciones que son filtración, absorción, excreción y secreción. Y de acuerdo a esto les quiero hablar ahora. O sea, podemos clasificar al tejido epitelial en dos tipos de funciones. Uno es el de cubierta o revestimiento, ¿sí? Que la palabra lo dice, cubierta o revestimiento. Quiere decir que protege determinadas estructuras por afuera, por ejemplo la piel, ¿sí? Y también recubre por afuera a determinados órganos, a determinadas cavidades y a los conductos de, por ejemplo, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Recuerden que por adentro los vasos sanguíneos tienen tejido epitelial, que se llama endotelio, y además también, no solo el sistema cardiovascular, dije, sino también el sistema linfático, ¿sí? Pero no les dije, les voy a decir cuando veamos tejido conectivo, que por fuera los vasos sanguíneos tienen otro tejido, ¿sí? Y la otra clasificación es tejido glandular. Así que el tejido epitelial se divide en dos, tejido de cubierta o revestimiento y tejido glandular. ¿Qué es una glándula?
O sea, el tejido glandular está dentro del tejido epitelial, ¿sí? Porque recuerden que tiene dos funciones: cubierta o revestimiento y tejido glandular. ¿Qué es una glándula? Yo les saqué acá una foto donde se observa una glándula, ¿sí? Las glándulas son formaciones de tejido epitelial. Ahora les saco la imagen para explicarles. Son formaciones de tejido epitelial, como les decía, cuya función es elaborar una sustancia que se puede volcar al exterior, se puede volcar al interior del cuerpo, o también esa misma glándula puede provocar dos tipos de sustancias, una la elimina al exterior y otra al interior. Es decir, que tenemos tres tipos diferentes de glándulas. Están las glándulas de secreción externa, están las glándulas de secreción interna y están las glándulas mixtas. Las glándulas de secreción externa se llaman exocrinas. Exocrina, exo quiere decir afuera, crina, segregar. El producto que ellas elaboran lo eliminan afuera. ¿Sí? ¿Qué ejemplos podemos nombrar acá? Podemos nombrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, las glándulas sebáceas que tenemos en el cuero cabelludo, las glándulas sudoríparas que tenemos en todo el cuerpo pero que abundan con mayor cantidad en las manos, en las axilas y en los pies. Podemos nombrar las glándulas lagrimales, las glándulas mamarias, y también podemos en este grupo indicar a las glándulas salivales, que si bien la saliva está dentro de la boca, por momentos podemos salivar y tiene contacto con el exterior. Por eso se considera dentro del grupo de secreción externa o exocrina, acuérdense. Después tenemos la glándula de secreción interna y las glándulas mixtas. Dentro de las glándulas de secreción interna, que son aquellas que elaboran un producto que no tiene contacto en ningún momento con el exterior, o sea que va al torrente sanguíneo nada más, ¿sí? Ese producto se llama hormonas. Tenemos las glándulas endocrinas, dentro de las cuales hay, por orden de importancia, las voy a nombrar, tenemos, ahora les voy a mostrar una imagen, tenemos la glándula hipófisis o pituitaria, que está ubicada debajo del cerebro, tenemos la tiroides, que está ubicada delante de la tráquea. Al lado de la tiroides tenemos 4 chiquititas que se llaman paratiroides. Luego tenemos otra que se llama timo, que está delante del esternón, que ustedes capaz que alguna vez la escucharon nombrar. Tiene que ver con el sistema inmunológico, es un órgano linfoide. ¿Qué quiere decir esto? Yo les nombré, ¿se acuerdan en el video anterior? Les hablé de ganglios linfáticos y les dije que los ganglios linfáticos son productores de glóbulos blancos. Bueno, el timo es una glándula chiquitita que tenemos ubicada delante del esternón, como les dije, y que cumple la función de ganglio linfoide, o sea, elabora glóbulos blancos y trabaja muchísimo en la primera infancia, produciendo glóbulos blancos. Aparte del timo, tenemos la última glándula de secreción interna, que está debajo del cerebro y que se llama epífisis o glándula pineal. Y esa glándula pineal, todas producen hormonas, todas, pero cada una de esas hormonas cumple distinta función. Yo les fui diciendo más o menos características de cada una. Por ejemplo, la epífisis, que es desconocida para mucha gente, produce una hormona que es la melatonina, que tiene que ver con la regulación del sueño. ¿Sí? La hipófisis, que la nombré en primer lugar, o pituitaria, no les dije nada, lo único que les dije fue que es la glándula maestra, pero produce muchísimas hormonas, sin ella no podríamos crecer, no podríamos vivir, porque es la glándula maestra que conduce a todas las demás, ¿sí? Pero este es un capítulo aparte, las glándulas, ¿sí? Así que para que sepan, les recuerdo, las glándulas de secreción interna o endocrinas son la hipófisis o pituitaria, en primer lugar, debajo del cerebro. En segundo lugar, la glándula tiroides, delante de la tráquea. Al lado de la tiroides, 4 paratiroides, que son más pequeñas. Luego tenemos el timo y la epífisis o glándula pineal, dentro de las endocrinas o de secreción interna. Y me faltan las glándulas mixtas, que son aquellas, les dije, que elaboran dos sustancias, una la vuelcan al exterior y otra al interior de la sangre. Y en este grupo tenemos al hígado, tenemos al páncreas y tenemos a los órganos reproductores ovarios en la mujer, testículos en el hombre. El hígado, que es la primera glándula que nombré dentro de este grupo de glándulas de secreción mixta. El hígado es la glándula más grande de nuestro cuerpo. Y ustedes
también la escucharon que yo lo mencionara cuando les hablé al principio, les comparé en la célula a los lisosomas y les dije que tenían una función depuradora, detoxificadora, porque nos libera de sustancias tóxicas. Bueno, parecida a los lisosomas es el hígado ahora. El hígado tiene muchísimas funciones, es el laboratorio, les dije alguna vez yo, de nuestro cuerpo, porque es el órgano que elabora todo lo que entra y utiliza lo que sirve y lo que no lo elimina. Y les dije que se acostumbraba muy fácil, ¿sí? Y el acostumbramiento nos produce enfermedades, obviamente. Entonces, el hígado es la primer glándula de secreción mixta que se considera glándula de secreción mixta, aunque ustedes digan si está dentro de nuestro cuerpo, ¿cómo va a ser mixta? ¿Qué producto elimina al exterior? Y en este caso quiero aclarar esto. El hígado produce muchas sustancias y tiene muchas funciones, como dije recién, pero se la considera dentro de este grupo mixto porque elabora muchas hormonas que son volcadas al interior del torrente sanguíneo, pero elabora una sustancia que es la bilis, ¿sí? Que se reserva en la vesícula biliar y que se vuelca dentro del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, en el proceso de la digestión, y al salir de la vesícula es como que lo volcara no al exterior directamente del cuerpo, pero sí fuera de ese conducto. Por eso se la considera dentro del grupo de mixta, de glándula de secreción mixta. Y les dije que como glándula de secreción interna produce hormonas, ¿sí? El páncreas. ¿Por qué el páncreas también está dentro de este grupo? El páncreas produce hormonas a la sangre, ¿sí? La insulina, la somatostatina, el glucagón, y al exterior es el mismo caso que en el hígado. Produce jugo pancreático que se vuelca afuera de ese órgano, dentro del duodeno, también junto con la bilis, en la primera porción del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, ¿sí? Entonces les dije hígado, les dije páncreas, me faltan los ovarios y los testículos. Los ovarios producen hacia afuera óvulos y hacia adentro las hormonas, progesterona y estrógenos. Y los testículos producen hacia afuera espermatozoides y hacia adentro testosterona, que es la hormona sexual masculina. Yo en esta lámina les voy a señalar las glándulas para que ustedes las puedan observar. A ver, tenemos acá el cerebro, se ve ahí. Debajo del cerebro tenemos la pineal, la pineal o epífisis. Les voy a nombrar todas las que pueda. Después tenemos las tiroides, las paratiroides, el timo, está ubicado acá. A ver si se ve ahí. La tráquea, delante tenemos el timo. Luego tenemos los testículos, acá abajo, los testículos, productores, ya les dije, hacia el exterior de espermatozoides, hacia el interior de la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Acá tenemos el páncreas, ¿se ve? Se me dobla la lámina. Y acá tenemos también los ovarios, ¿sí? Y este grupo que está acá, que no nombré hoy, me había faltado nombrar, importante, muy importante. Las glándulas suprarrenales quiere decir que están ubicadas arriba, ¿ven? Acá hay una, acá hay otra, otra. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas que yo no nombré de apurada, que están dentro del grupo de las glándulas de secreción interna, ¿sí? Suprarrenales. Así que repasamos entonces de las glándulas, vamos a ver un capítulo aparte, porque merece que yo les dé un capítulo aparte, solamente de glándulas nada más. Pero tengo que nombrarlas en el tejido epitelial, porque recuerden la división que les di de tejido epitelial: 1, cobertura o revestimiento, y 2, tejido glandular. Por eso les estoy hablando de glándulas, ¿sí? Repasando entonces, las glándulas se dividen en tres tipos: glándulas de secreción externa o exocrinas, glándulas de secreción interna y glándulas de secreción mixta. 3 grupos. Recuerden los ejemplos de cada grupo: exocrinas, sudoríparas, sebáceas, salivales, lagrimales, mamarias, ¿sí? Dentro del grupo de secreción interna o endocrinas, hipófisis o pituitaria, después les nombré la tiroides, las paratiroides, ¿sí? Y las glándulas suprarrenales, que las había pasado. Y el último grupo de mixta tenemos hígado, páncreas, ¿sí? Ovarios y testículos. Yo les resumí ahora, pero ustedes tienen toda la explicación para volverlo a ver
todas las veces que necesiten al video. Ahora, no puedo dejar de mencionar y de mostrarles que acá les saqué un dibujo para... Nosotros vamos a ir viendo, como le dije, de a poco,